Las cosas pequeñas se hacen importantes en las manos de Dios. Primer caso. El Evangelio llegó al Japón porque un hombre encontró una porción de las escrituras a la orilla del mar. Este japonés la recogió y luego de leer algo muy pequeño se hizo enviar una Biblia, la cual le fue traída por misioneros. Segundo caso, cuando la reina de Corea sufrió la pérdida de su hijo, una niña esclava le habló del cielo a donde su hijo había ido y del Salvador que la llevaría a ella ahí. Así, por medio de una niña cautiva, entró el Evangelio a Corea. Tercer caso, en la misión Telugu, en la región de Andhra Pradesh, India, un ingeniero fue contratado para construir un canal en tiempo de hambruna y le dio trabajo a miles de personas a las que cada día les predicaba sobre Juan 3:16, un pequeño texto. El resultado fue que en un año se bautizaron 10,000 personas. Algo muy pequeño, Dios lo hizo grande. Dios conoce que somos una obra pequeña, pero sentirnos pequeños puede ser a veces una excusa para bajar la guardia o para no hacer nada. ¿Qué puede hacer Dios con las cosas pequeñas? ¿Habrá un plan de parte de Dios reservando un lugar para nuestra iglesia? Frente a la superficialidad, frente a la crisis de valores en el país, ¿tiene esta iglesia un mensaje? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para pedir por el fin de mes, para pedir por la salud o para darnos a los demás? Frente a la desesperanza, a la violencia, ¿tiene esta iglesia un ejemplo de amor y de reconciliación? ¿Podemos dar de lo poco que tenemos a un país que no tiene nada? ¿Quiere Dios tomar nuestra pequeñez y multiplicarla para su gloria? Él está dispuesto a hacerlo con nosotros porque lo ha hecho a lo largo de la historia. Dios no solo tomó lo insignificante en Japón, en Corea e India. Hay otro momento en el Nuevo Testamento cuando Dios hizo eso y se relata en el Evangelio de Juan. Juan le llama señal a los milagros que hizo Jesús. Se trata de la alimentación de los 5,000. Y Juan no es el único que habla de este milagro. De hecho, de los 35 milagros de Jesús, solo este se repite en los 4 evangelios. En Juan se halla en la sección de los capítulos 1 al 12, en donde, como dije, el evangelista narra las señales que Jesús hizo. Tanto el capítulo 5 anterior a la alimentación de los 5,000 como el capítulo 6 hablan de Moisés. Y eso une o establece un vínculo entre ambos capítulos. Y la lección la encontramos en Juan capítulo 6 versículos 1 al 15. ¿Qué dice Juan capítulo 6 versículos 1 al 15? Bueno, dice que frente a las grandes dificultades, Dios se deleita en usar lo insignificante. En primer lugar, mire usted, las grandes dificultades son parte integral de nuestra tarea. Eso dicen los versículos 1 al 7. Nuestra tarea se hace difícil porque Jesús atrae a mucha gente. En el versículo 1 se nos da el contexto del milagro. Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Mire el versículo 2. Dice claramente que la popularidad de Jesús se debe a las señales que él hacía en los enfermos. El versículo 2 destaca el modo interesado de la gente que seguía a Jesús. Es difícil ser sincero e interesado a la vez. La gente es atraída por la necesidad, lo cual es perfectamente natural. Como decía un predicador del siglo pasado, en donde hay luz, habrá mosquitos. Pero los números o los gestos no siempre reflejan sinceridad. Hay realidades y hay apariencias. Nuestro país tiene grandes necesidades. Entre la pobreza, la corrupción, la falta de educación, generaciones languidecen. Todos tenemos hambre de esperanza y por eso es natural que busquemos a Dios. Seguir muy lejos, usted y yo necesitamos al Señor. En la misión de Jesús servimos a grandes grupos y tenemos grandes oportunidades. Los desafíos no preguntan si estamos preparados, nos caen encima de golpe. Tampoco nos dan tregua. Sin embargo, aún la gente que ayuda necesita un descanso. Jesús llevó a sus discípulos, según el versículo 3, a un monte alto. ¿Por qué se retiró Jesús? Probablemente para evitar el conflicto con las autoridades del capítulo 5 y para tener un tiempo a solas con sus discípulos para enseñarles. El versículo 4 dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Quizás Jesús les enseñaría a los discípulos sobre la Pascua. Jesús moriría en una fiesta de Pascua y los discípulos debían ver la relación del sacrificio del Cordero Pascual con el sacrificio de Jesús. Otra razón para mencionar la Pascua es que sucede en la primavera, época en la que hay suficiente césped verde en esos campos. Nuestra tarea tiene dificultades que los discípulos debemos afrontar, versículos 5 al 7. En el versículo 5, Jesús habla con Felipe primero. Jesús ve a la gran multitud y le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Recuerde que Felipe era de Bethsaida y viviendo a orillas del lago, él podría proponer algo. Jesús no es indiferente a las necesidades físicas de la gente. Él pudo haber dicho, ya les prediqué, ahora que vayan a su casa a meditar en lo que les he dicho. No, Jesús no tiene esa actitud. Esto a pesar de que Jesús sabe que son interesados. En el versículo 6, Juan dice que Jesús estaba probando a Felipe. Ahora, el propósito de la prueba es salir aprobado y no derrotar al que la enfrenta. Dice que Jesús sabía qué había de hacer. La prueba para Felipe era ver si su solución mostraría la fe, la confianza en el poder de Dios. Felipe no pasó la prueba. En el versículo 7, Felipe dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomara un poco. La respuesta de Felipe es, nada podemos hacer. El denario era el equivalente al salario de un día de trabajo. O sea, en el cálculo de Felipe tomaría el salario de 6 meses para tener un trocito de pan para cada uno. Eso dice que nuestras soluciones y perspectivas deben centrarse en las posibilidades que Jesús tiene y desde esa óptica ver las cosas como Jesús las ve. Eso es pasar la prueba hoy. No te fijes en tu tamaño, no te fijes en tu poder, no te fijes en tus posibilidades. Dios tiene más bien un poder disponible para ti y es el poder de Dios. Pero en segundo lugar, las grandes dificultades se resuelven con contribuciones muy pequeñas. Versículos 8 al 13. La contribución de Andrés es presentar al muchacho. En el versículo 8, Andrés tuvo más éxito que Felipe. En el versículo 9 dicen que se ve la genialidad de Andrés. ¿Por qué? Porque cualquiera que puede quitarle la comida a un adolescente debe ser un genio. Pero qué tan importante era la comida de este muchacho. Dice el versículo 9 que el muchacho no tenía mucho, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los panes de cebada eran los más baratos que se podía comprar. En Apocalipsis 6:6 se ve la diferencia entre el costo del trigo y el costo de la cebada. Dice que el denario compraba apenas 2 libras de trigo, pero que ese mismo denario podría comprar 6 libras de cebada. O sea, la cebada era 3 veces más barata que el trigo. El pan de cebada era el pan de los pobres, por decirlo de otra manera. Los pececillos no eran más grandes que las sardinas, eran muy pequeños. Así que, ¿con qué recursos se inicia el milagro? Con un discípulo que presenta al muchacho con una humilde ofrenda. ¿Qué significa esto? Que Jesús está dispuesto a resolver grandes problemas con recursos muy pequeños. Usted aporta su obediencia y no crea que eso es poca cosa. En las manos de Dios, eso es un gran capital. ¿Qué tomará arreglar nuestro país? Más que científicos sociales o que el dinero o que organismos internacionales, lo que toma son los pequeños actos de justicia de nuestra parte. Hacer bien las cosas, cumplir nuestra palabra, modelar la justicia de Dios, mostrar a Jesús en nuestra vida, amar al prójimo, tomar cada oportunidad para mostrar compasión y responsabilidad. Eso hace el Evangelio. Entonces, eso que pensamos es poca cosa, tiene un gran efecto transformador en las manos de Dios. Pero además la contribución de los discípulos es repartir el alimento. En el versículo 10 Jesús ordena que la gente se recueste y pide a los discípulos entregar la comida. Jesús hace lo imposible, multiplicar panes y peces. Los discípulos hacen lo posible, repartirlos. Dice que había mucha hierba. Eso dice el texto. ¿Por qué? Porque era la primavera, dijimos ya. Mucha hierba para mucha gente, más de 5,000 personas. Ahora, pensemos un momento. ¿Usted cree que no trata con multitudes? Y yo quiero convencerlo de lo opuesto. Usted entrega algo a las multitudes cada día.
En nuestras grandes ciudades, usted tiene la oportunidad de tratar con miles de personas cada día. En el tráfico, en la universidad, en el trabajo, en el deporte. A esos miles de personas, usted diariamente les entrega el milagro que Jesús ha hecho transformándolo a usted. En el versículo 11, Jesús dio gracias y repartió la comida entre sus discípulos. Cada vez que Jesús comió con sus discípulos, oró y nunca pasó comida sin orar. Nosotros oramos al comer porque si Jesús dio gracias al Padre, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Ahora, yo le sugiero a usted, tome usted el control. Ore usted, no pide que alguien más lo haga, porque el avivamiento no empieza con el liderazgo de otros, empieza con el mío. El versículo 12 dice que comieron hasta saciarse. Es más, recogieron lo que sobraba. Eso significa que en la misión, cuando Jesús provee, nada hace falta. Hay abundancia. Dios te ha provisto. Y cuando te falte algo, pregúntate, ¿por qué me falta? ¿Tengo necesidad? ¿Es esta necesidad real? El versículo 13 revela una costumbre judía. Lo que sobraba en un banquete servía para agradecer a los que habían servido. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. ¿Cuántos discípulos eran? 12. 12 discípulos. Dios provee para los que sirven. Si tú le sirves, Dios te provee. Y de eso estamos hablando cuando nos preguntamos, ¿qué tan reales son tus necesidades, tus apremios? En la tarea que Jesús nos ha encargado, Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Tenemos tareas y responsabilidades. Es muy común decir que estamos en este o aquel apremio o problema porque es la voluntad de Dios, pero no siempre es su voluntad. Sobre todo si tú puedes hacer algo al respecto, si puedes hacer algo para corregirlo. Los problemas son reales, pero la sabiduría que Dios te ha dado también es real. Dios no va, perdón, a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Trabajar, crear, cambiar, crecer. Esa es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Los actos más simples, las actitudes menos celebradas, lo más pequeño que está a nuestro alcance es lo que tú haces y eso es lo que Dios va a usar. Por eso, a grandes responsabilidades, pequeños remedios. Dios usa tus actos y tienes la salida a la mano. Pero en tercer lugar, las grandes dificultades subrayan la suficiencia de Cristo, versículos 14 y 15. La suficiencia de Cristo se ve en las señales que él hace. En el versículo 14, ¿cuál es la conclusión de la multitud? Juan le llama al milagro señal. Así llama Juan a los milagros del Señor en los capítulos 1 al 12, como hemos dicho. Y frente al milagro la gente dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Recuerda Deuteronomio 18, 15 al 22. Es la promesa de un profeta como Moisés. Por eso el Nuevo Testamento habla de un segundo Moisés. En Juan 1, 21, las multitudes le preguntan a Juan, ¿eres tú el profeta que había de venir? En Hechos 3, 22, Pedro les recordó a los oyentes del profeta de Deuteronomio. Él citó a los padres las palabras de la escritura cuando dijo, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Jesús vino en la tradición profética llamando al arrepentimiento. Y el llamado hoy es de nuevo a arrepentirnos de nuestra falta de fe. Para la gente que vio la señal, Jesús era un hacedor de milagros, un proveedor de pan. Pero él es mucho más que eso. Mire cómo lo dice Juan 5:46. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí porque él escribió de mí. Jesús nos llama hoy a creer en la suficiencia del Mesías para redimir al mundo. Para hacer la tarea que tenemos por delante, Él es suficiente y Él quiere usarnos. A ver, somos redimidos, estamos llamados, tenemos dones, Dios nos dio vida, nos dio salud, así que vamos a la tarea. La suficiencia de Cristo desborda a los seguidores interesados. ¿Qué quieren hacer los seguidores? Versículo 15 dice que quieren tomarlo por la fuerza, quieren hacerlo rey, apoderarse. La palabra que se utiliza aquí es la palabra arrebatar. Arrebatar casi como un acto de violencia. Es rey a la fuerza. Dice que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos y no tenía necesidad que le dijeran qué estaban pensando. Juan capítulo 2, versículos 24 al 25.
Ya el versículo 2 nos ha dicho que eran interesados y Jesús se lo repite en 6:26. Me seguís por el pan, dice Jesús. Cuidado con los seguidores de Jesús, a quienes no tienen su perspectiva. No le siguen por hacer su voluntad, sino para que Jesús haga la de ellos. Hay discípulos, hay predicadores así, más atentos a sus necesidades que a las de Dios o a la voluntad de Dios. Y es que si Cristo es suficiente, prosperar es trabajar, prosperar no es pedir. ¿Qué hemos visto en conclusión en este pasaje? Bueno, que Juan ha dicho que frente a las grandes dificultades, Dios se deleita en usar lo insignificante. Hoy vivimos en días de mucha dificultad, entre hombres violentos, una sociedad llena de necesidades inventadas por nosotros mismos, y en esa sociedad brillamos con la luz de Dios. Dios conoce que cada uno de nosotros quizá nos creamos pequeños e insignificantes, pero Él a pesar de eso quiere usarnos. Hay tanto que Dios puede hacer con nuestros pequeños aportes, al punto que Dios tiene para ti un lugar determinante en su plan, reservado para tus dones, reservado para tu obediencia. Frente a la superficialidad, a la crisis de valores en el país, tu mensaje y tu testimonio son la respuesta. Frente a la desesperanza, frente a la violencia, tu ejemplo de amor y reconciliación es la respuesta. Y hoy podemos dar de lo poco que tenemos a un país que no tiene nada y a una iglesia que no sabe lo que tiene. Dios quiere tomar nuestra aparente pequeñez y multiplicarla para su gloria. Dios quiere usar tus contactos, tus palabras, tus actos. Tú tienes panes de cebada y pececillos. Ponlos en las manos de Dios. Dios te involucra a ti usando tu vida para que su voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Dios no va a usar a gigantes y a poderosos. Y si Él quiere, lo hará. Pero Dios por de pronto te está hablando a ti y quiere usarte a ti. Solo quiere tu fidelidad, tu determinación, tu definición, tu rectitud. Y con esos pequeños actos de justicia, que son como los bienes de un niño, Dios va a transformar este mundo. Y Dios va a transformar este país. Y va a transformar tu sociedad, tu vida y tu casa. Prometámosle hoy al Señor hacer esto, hacer su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos presentar nuestra vida como sacrificio santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Úsalo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.